Hola, esta es una videoclase sobre la sexualidad integral. Este, en otras clases hemos mencionado de que la sexualidad integral posee varias dimensiones. Una de ellas es la biológica, otra es la ética, otra es la afectiva y otra es la sociocultural. En esta clase vamos a hablar específicamente de la dimensión ética, y de la dimensión ética estaremos hablando sobre tres grandes problemas que tiene la sexualidad en las sociedades. Una de ellas tiene que ver con el acoso sexual. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Se entiende por acoso sexual a el hostigamiento o la persecución que tiene como objetivo lograr un contacto sexual con la persona. Es decir, cuando una persona se establece como un objetivo conseguir un contacto sexual con una persona y establece un hostigamiento, algún tipo de presión, algún tipo de persecución, tratando de lograr que la persona acceda a sus deseos. Entonces, algunas de estas formas, según el ámbito en que se dé, puede llegar a ser un acoso laboral. Por ejemplo, cuando el jefe a las personas que están en un nivel inferior a su posición dentro de la empresa intenta presionar a la persona diciéndole que si accede a sus deseos, entonces va a poder continuar en la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso se refiere con acoso laboral, que tiene que ver con el trabajo. Otra forma de generar una presión o un hostigamiento podría ser en el ámbito estudiantil, ya sea en la universidad o en el colegio, en el que el docente intenta también obtener una relación sexual, en algunas ocasiones diciéndole al estudiante que para poder salvar su materia tiene que acceder a sus deseos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con acoso escolar o el acoso estudiantil, ¿verdad? Otro tipo de acoso puede darse inclusive en un colectivo, ¿verdad? En algunos países inclusive se ha dado la situación en que se tienen que hacer transportes exclusivamente para mujeres. Otro puede darse, es algo similar a lo laboral, pero tiene que ver con el ámbito doméstico, ¿verdad? En donde el patrón a la empleada le presiona también para poder tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y un tipo de acoso muy particular de estos últimos tiempos es el ciberacoso. Y en el ciberacoso existe una modalidad que se conoce con el nombre de grooming. Y el grooming consiste en ir engañándole a la persona que está del otro lado de internet, diciéndole que tiene su misma edad y que tiene sus mismos gustos, para poder conseguir de a poco una confianza hasta que se produce una cita física en donde la persona, en este caso, generalmente abusa de la persona a la que engañó, ¿verdad? Entonces, el acoso sexual es toda una problemática y es bastante común, ya que muchas veces no se denuncia, ¿verdad? Pero es cada vez más las oportunidades que tienen las personas para poder hacer las denuncias correspondientes, ¿verdad? Algo similar al acoso, pero en este caso ya tiene que ver con el logro del objetivo, es el tema del abuso. Ya no es solamente un hostigamiento ni una persecución, sino que la persona ya de alguna manera obtiene ese contacto sexual, pero sin el consentimiento de la persona, ¿verdad? Hay veces puede ser mediante algún tipo de presión, algún tipo de engaño, y la persona lo puede hacer, por ejemplo, haciéndole una amenaza, ¿verdad?
en el cual se ha dado, por ejemplo, la penitenciaría, en que se le invitaba a la persona a la penitenciaría, y ahí mismo le decía a la persona de que si no accedía, que se le iba a producir un daño a un ser querido, ¿verdad? Para que la persona acceda. La otra es dándole algún tipo de pastilla para poder dormir, o para embriagarle, alcohol, etcétera, ¿verdad? Y en algunos casos el abuso puede ser con violencia física, y ahí se habla de una violación, ¿verdad? Entonces, ese es el abuso. El estupro está dado por una manera en el que sí puede existir el consentimiento, sí puede estar el consentimiento, pero la legislación no permite relaciones sexuales con menores de edad. En este caso son adolescentes entre 12 y 18 años, y aunque una de las personas haya dado su consentimiento, igual se considera como un delito, porque no se considera que una persona que todavía no desarrolló toda su personalidad y su capacidad para poder percibir un engaño, o no tener la suficiente responsabilidad, entonces de esa manera tiene una relación sexual y se considera estupro. Entonces el estupro es cuando la relación sexual se da con un menor de edad, y aunque haya o no el consentimiento correspondiente. Y cuando el abuso se da en personas, niños menores de 12 años, ya se habla de un abuso infantil, y generalmente en la legislación la pena es mucho mayor. Esto teniendo en cuenta de que existe un trastorno psiquiátrico por el cual ciertas personas tienen tienen una atracción hacia los niños. Entonces, de esta manera se trata en la sociedad de controlar este tipo de enfermedades mentales, y se establecen penas mucho más severas cuando se habla de un abuso infantil, que es el abuso infantil. Ahora, cuando es un trastorno ya de deseo sexual hacia niños, ya se habla de pedofilia, ¿verdad? Son dos palabras muy similares, pederastía y pedofilia, que tiene que ver con esa atracción sexual hacia los niños. Pero reitero, el abuso infantil se da cuando la persona tiene menos de 12 años, y tampoco importa si hubo o no hubo consentimiento. Generalmente hay una diferencia de edad, es un adulto con un menor, aunque podría darse también inclusive entre personas de edades muy similares. Entonces, a eso nos referimos con el acoso, a eso nos referimos con el abuso. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de problemática relacionada con la ética de la sexualidad, que tiene que ver con la trata de personas. Antes se hablaba de trata de blancas, pero hoy en día ya se habla de trata de personas, ¿verdad? Y en la trata de personas consiste básicamente en obtener un beneficio económico a través de el utilizarle a otras personas para obtener dinero. En este caso vamos a hablar de enviar personas para que trabajen en prostíbulos, o para hacerlas trabajar como prostitutas, ¿verdad? Y obtener de esa manera un dinero. En algunos casos pueden llegar a ser menores, puede llegar a ser prostitución infantil, inclusive, en donde la persona, como les dije, obtiene un beneficio económico por hacerle trabajar, entre comillas, ¿verdad? En la prostitución a las personas. Cuando hablamos de un prostíbulo, por ejemplo, que es un lugar específico, o cuando hay una persona que se dedica exclusivamente a esto, se le conoce con el nombre de proxeneta, ¿verdad? El proxenetismo. Y la rufianería son todas las personas que también trabajan
con esta persona, pero no constituyen la persona de mayor rango dentro de esta explotación a las personas. Es muy común escuchar, por ejemplo, que se lleven de ciertos países engañándole a las personas para poder trabajar en un bar, en un lugar para servir tragos, pero después le engañan a la persona, no puede volver a su país y le dicen que tiene que trabajar como prostituta para poder volver a su país, ¿verdad? La pornografía también es una problemática cuando las personas forman parte de un negocio en donde se les explota a las personas para, en contra de su consentimiento, diríamos así, poder obtener dinero con videos o con fotografías relacionadas con contenido sexual. Muy bien, de esta manera entonces estuvimos tratando esta problemática en la sociedad relacionado con la ética y la sexualidad, o con los delitos también que cada uno de los países los tiene tipificado. Así que muchísimas gracias por estos minutos y nos estaremos viendo en una próxima videoclase. Muchas gracias.